Vamos ahora a analizar los músculos que permiten los movimientos de esta articulación. Nosotros ya sabemos que es una articulación de tipo enartrosis o esferoidal y que este tipo de articulaciones permiten los movimientos en los tres planos del espacio y concomitantemente en los tres ejes. Flexo-extensión, plano sagital, abducción-aducción, plano frontal, y las rotaciones, rotación interna y rotación externa, o lo que es lo mismo, rotación medial y rotación lateral. Esto se da en un plano horizontal o transversal. Bien, antes de ver específicamente los músculos, vamos a razonar cómo tendrían que discurrir sus fibras para lograr la flexión. Estamos pensando siempre en un punto de partida que es la posición anatómica. Entonces, ¿cómo debería pasar ese músculo? Para ser flexor, debería pasar por delante de la articulación. ¿Y cómo deberían ir sus fibras? Bueno, deberían ir verticales o longitudinales, digamos, siguiendo la longitud de los huesos que conforman o que participan en dicha articulación. O, en caso contrario, al menos tener una componente vertical, digamos que sus fibras sean oblicuas. Entonces, vamos a imaginarnos un músculo que toma inserción en alguna parte del fémur y que sus fibras pasan por delante de la articulación siguiendo entonces una dirección longitudinal. Si nosotros tomamos punto móvil distal, ahí donde estoy señalando, y tiramos en este sentido, entonces vamos a lograr que el fémur se levante, provocando entonces la flexión que estábamos mencionando. Bueno, vamos a ver que el principal músculo flexor de la cadera, llamado músculo psoas ilíaco, tiene una dirección muy parecida a lo que acabamos de representar. Vamos a verlo inmediatamente. Bien, ahí lo tenemos. Es este que marco acá, que tiene dos partes, de ahí su nombre. Parte psoas o psoas mayor, que es lo que está marcado ahí en amarillo, y la parte ilíaco, que es la que recién les estoy marcando. Tengan en cuenta que algunos autores, entre ellos la autora del libro Anatomía por el Movimiento, sostienen que en realidad se tratan de dos músculos independientes. Ese que está marcado es el músculo psoas mayor, y este sería el músculo ilíaco. ¿Por qué? Porque si bien ambos se insertan distalmente en el mismo lugar, que ya sabemos cuál es, ya lo mencionamos, trocánter menor del fémur, casi inmediatamente se separan en sus dos porciones. De hecho, si yo diseco este músculo con mucho cuidado, prácticamente podría llegar a separar las dos porciones hasta casi llegar a su inserción, hasta casi llegar al hueso. De ahí que muchas veces se considere entonces dos músculos independientes, pero cualquiera de las dos posturas sería correcta. Si lo consideran un músculo solo, se puede llamar psoas ilíaco o se puede llamar iliopsoas. Las dos formas aparecen en la literatura. Bien, si nosotros dijimos que este era el psoas mayor, ya te va dando la pauta de que hay un psoas menor, y de hecho lo hay. Es este finito, muy grácil, que aparece ahí, por delante del anterior, que de hecho es un músculo que en los seres humanos está muy poco desarrollado. Es un músculo que tiene importancia y que tiene mucho más grosor, más volumen, más fuerza en otras especies de primates, pero que en nosotros está en franca regresión y durante mucho tiempo se consideró que en realidad no tenía prácticamente ninguna función. Hace poco se estaba tomando algunas capacitaciones de un kinesiólogo llamado Joseph Muscolino, donde plantean que, bueno, aparentemente este músculo psoas menor podría tener alguna función, permitiendo tensar la fascia que recubre algunos músculos a nivel de la pelvis, pero en todo caso no sería una función muy relevante, así que directamente lo vamos a sacar y nos vamos a quedar entonces con este otro músculo, psoas ilíaco, que de hecho es tan importante que hay libros enteros dedicados solamente a él. Entre ellos hay un libro que se llama El psoas vital. Vean cómo el autor de este libro también lo considera dos músculos independientes, en este caso se refiere solamente a la parte psoas mayor, y permítanme leerle lo que aparece en la contratapa
de este libro. Y dice así: el psoas afecta la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Físicamente, como el único músculo que conecta los miembros inferiores con el tronco. Después podemos ver que esto en realidad es relativo, porque si bien no directamente, pero indirectamente a través de las fascias hay conexiones entre otros músculos del miembro inferior y el tronco. Pero bueno, en todo caso sería el único músculo que conectaría el fémur con la columna en forma directa. Después nos dice: emocionalmente, como un mensajero desde y hacia el cerebro y un vehículo para sentimientos profundamente arraigados. Espiritualmente, como un integrador en las raíces de los chakras inferiores, sutilmente afectando el flujo de energía vital a través de todo el cuerpo. Bueno, vean cómo claramente este autor tiene una postura muy holística, pero más allá de esto, realmente este músculo es muy importante porque afecta, por ejemplo, la postura. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y además es un músculo que tiende a estar retraído, acortado. Acortado no significa necesariamente fortalecido, pero el acortamiento de este músculo, la retracción, genera determinadas descompensaciones musculares que llevan, por ejemplo, a pérdida de la correcta alineación postural. Muy bien, como siempre, vamos a ver las inserciones y después vamos a analizar sus acciones. Recuerden que para la gran mayoría de los músculos se le describen por lo menos 2-3 acciones, ¿sí? De las cuales una o eventualmente 2 son las más importantes y las otras son accesorias. Vamos a empezar con la porción psoas. Ya lo ves, ¿dónde se inserta? Se inserta en la columna lumbar y esto ya te va dando una pauta de cuáles pueden ser sus funciones. ¿Y en qué parte de la columna lumbar? Ustedes ven, esa vértebra, ese cuerpo vertebral tiene una costilla, claramente es una vértebra torácica. ¿Cuál es? La T12, la última torácica. No siempre, pero muchas veces el psoas ilíaco toma inserción entonces en la última torácica, T12, y luego toma inserción en las vértebras lumbares, L1 hasta L4. Eventualmente podría llegar a insertarse también en la última lumbar, en la L5, pero la mayoría de los autores describen estas inserciones, ¿sí? T12 hasta L4. ¿Y en qué parte? Bueno, fíjense, tiene inserción en los cuerpos, ahí se ve claramente, también en los discos intervertebrales y por medio de algunas lengüetas musculares o musculotendinosas, lo vamos a ver desde atrás, ahí se ve claramente, también toma inserción en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Apófisis o procesos transversos, recuerdas que es lo mismo. Si vamos a ser un poquito más precisos, sería en el borde inferior de estas apófisis transversas. Y de ahí discurre, pasa como dijimos por delante, bien por delante de la articulación de la cadera, de ahí su ventaja mecánica en tanto que flexor, y viene a insertarse en el trocánter menor del fémur. Vamos a ver ahora el ilíaco, ahí lo estamos viendo, se inserta, como dice su nombre, en la porción ilíaca del coxal, específicamente ahí donde marcamos esa mancha violeta que se llamaba fosa ilíaca interna, y de esa inserción se dirige pasando un poco lateral del psoas mayor y por delante de la articulación de la cadera, insertándose distalmente entonces en el trocánter menor. Por alguna razón, cuando se le pregunta a los estudiantes dónde se inserta este músculo, indefectiblemente muchos estudiantes mencionan la espina ilíaca antero superior, pero ven que la espina ilíaca antero superior estaría a este nivel donde estoy marcando acá. ¿De acuerdo? O sea que en realidad ven que la inserción de este músculo no tiene nada que ver, ni siquiera pasa por la espina ilíaca antero superior. ¿Bien? Bueno, ahora si nosotros lo vemos en un plano sagital, vamos a verlo acá de esta forma. Vean cómo el músculo, o los músculos, depende de cómo ustedes lo consideren, se refleja a nivel del pubis para lograr llegar a su inserción distal. ¿A qué nos referimos con esto? A ver si podemos verlo mejor ahí. Ahí creo que se ve un poquito mejor.
Fíjense cómo venían sus fibras, venían teniendo esta dirección, ¿sí? Y cuando llega a nivel del pubis, de rama horizontal del pubis, empieza a tener esta otra dirección. Se forma ahí como un ángulo, hay un quiebre, digamos, en la dirección que traían las fibras, tanto de la parte psoas como de la parte ilíaco. ¿Tiene importancia esto? Sí, y es parecido a lo que vamos a ver en las próximas clases cuando veamos rodilla, la función que tiene la rótula. A ver, si no se diera este cambio de inclinación, imagínate que el músculo psoas ilíaco cruzara directamente así hacia arriba, entonces estaríamos tirando en dirección vertical. La fuerza estaría dada básicamente en dirección vertical. Ahora imagínate que yo quiero levantar el fémur, ¿verdad? El fémur quiero llevarlo en este sentido, hacia arriba. Entonces, el hecho de que se dé esta angulación me permite que las fibras tengan una dirección un poco más horizontal y entonces me permite tirar en este sentido, favoreciendo de esa forma la flexión. Ya vimos entonces su acción principal. Recuérdenla, tengan en cuenta, por ejemplo, que una persona que está mucho tiempo sentada con su cadera en posición de flexión, entonces va a tener este músculo en una posición acortada y luego de un tiempo, digamos en forma crónica, se va a tender a acortar, generando entonces los desequilibrios que mencionábamos. Bien, ¿qué otra acción o acciones puede tener este músculo? Vamos a sacar estos otros músculos para que quede más claro. Y vamos a ver, vamos a pensar primero en que tomamos punto fijo proximal y punto móvil distal. Algo que vemos es que el psoas ilíaco se viene insertando por dentro. ¿De acuerdo? Sus fibras entonces vienen llegando por dentro. Entonces, ¿qué otra acción podrá tener? La aducción de la articulación de la cadera. Es un movimiento que no es muy potente, claramente un músculo aductor que se precie tal, digamos, debería venir desde más adentro, vamos a ponerle que venga desde acá y tenga esta disposición, como los músculos aductores que vamos a ver en un ratito. Pero otra de las funciones entonces descritas para este músculo es la aducción de la cadera. Bien, ¿qué otra acción tenemos? Miren, ¿se acuerdan que yo les había mencionado, vamos a ver desde atrás, que en realidad el trocánter menor está hacia medial y también hacia dorsal, hacia atrás? Bueno, y eso es importante para comprender otra de las acciones de este músculo. Vean cómo estamos mirando desde atrás a la persona, a Marcos, lo vemos de atrás y ahí encontramos la inserción de este músculo psoas ilíaco. Imagínense que ahora este músculo se contrae. ¿Hacia dónde entonces va a tirar? Además de hacia arriba provocando la flexión, como ya veíamos, también vamos a tirar en este sentido. ¿Qué se imagina que puede pasar entonces? Va a girar el fémur, va a provocar la rotación externa, digamos, va a lograr que la cara anterior del fémur quede mirando hacia lateral, hacia afuera. Vamos a ver cómo sería la acción del músculo psoas ilíaco a nivel de la rotación del fémur. Acá estamos viendo la epífisis proximal de un fémur derecho. Decíamos que el psoas ilíaco pasaba claramente por delante, por eso el flexor, pero luego buscaba por detrás a insertarse en el trocánter menor del fémur. Así que si venimos por delante, claramente vamos a hacer flexores, pero como viene buscando hacia atrás, entonces la acción al contraerse va a ser, se ve esto, la rotación externa, digamos, la cara anterior del fémur va a quedar en definitiva mirando hacia afuera. Es por eso que a este músculo se describe una acción de rotación lateral o externa. Lo mismo va a suceder con los músculos aductores, que vamos a ver un poquito más adelante, que vienen desde adentro y buscan la diáfisis del fémur, pero hacia atrás, a nivel de
esta estructura que se llamaba línea áspera. Así que viniendo desde atrás y tirando desde adentro, va a lograr hacer una rotación externa. Lo mismo pasaba, recuerdan cuando hacíamos el paralelismo con las vértebras y el músculo transverso espinoso, ¿no? Que hacíamos el paralelismo con la jarra de leche, que yo tiraba hacia el costado de la apófisis espinosa que está por detrás y entonces el cuerpo de la vértebra giraba hacia el lado opuesto. Bueno, esto es algo muy, muy similar. Yo tiro desde atrás, desde posterior hacia adentro y entonces imagínense que la cara anterior del fémur va a quedar mirando hacia afuera. De vuelta, no es una acción muy potente, pero está descrita. Ahora vamos a cambiar. Vamos a suponer que la persona está de pie. Si la persona está de pie, el fémur no se puede mover. Por lo tanto, pasa a ser un punto fijo. Y vamos a tirar, o las fibras van entonces a tirar de proximal a distal. Digamos, de arriba hacia abajo. Bien. ¿Qué podrá ocasionar este movimiento? Vamos a verlo o imaginarnos a nivel de la columna. A nivel de la columna dijimos específicamente la porción psoas mayor. Cuando el músculo se contrae, ¿qué va a hacer con la columna? La va a tirar, imagínense, hacia adelante. ¿Se ve? Si nos imaginamos ahí, tiramos de arriba hacia abajo, la columna lumbar se va a ir hacia adelante. Eso va a ocasionar una hiperlordosis. ¿Y qué pasa si ahora me centro en la parte ilíaca y yo tiro, tomando de vuelta punto fijo distal, y yo tiro en esta dirección? ¿Qué va a ocasionar con respecto a la cadera? Claramente una anteversión. ¿Se acuerdan que la anteversión, las espinas ilíacas anteros superiores, estas acá, se iban hacia abajo y adelante? Bueno, entonces, si yo tiro en esa dirección que estoy señalando el músculo, claramente logro una anteversión. Y no generamos ningún conflicto, porque tenemos hiperlordosis arriba que concuerda con la anteversión que tenemos abajo a nivel de la pelvis. Esto es muy importante para después ver de qué forma podemos evaluar la flexibilidad de este músculo psoas-ilíaco y de qué forma podemos estirarlo. Sabiendo entonces las acciones que produce este músculo, si yo quiero estirarlo, tendría que hacer justamente todo lo opuesto. Hay muchísimo más para hablar de este músculo, pero por tema de tiempo vamos a dejarlo acá para pasar al resto. Tengan en cuenta que es el único músculo que se inserta en el trocánter menor del fémur. Recuerden entonces que es el principal flexor. Recuerden que es un músculo anteversor de la pelvis. Esas serían las cosas más importantes a recordar. Vamos ahora con la abducción de la cadera. Y aquí tenemos un músculo que es realmente importante, que es el músculo glúteo medio. ¿Y por qué es importante? Por su función sobre todo estabilizadora. Recuerdo haber tomado cursos de higiene de columna y se hablaba de la importancia del glúteo medio. Luego tomé cursos de prevención de lesiones y se hablaba de la importancia del glúteo medio. Tomé cursos de educación física para adultos mayores y nuevamente aparecía el glúteo medio ahí como un protagonista. O sea que realmente tenemos que conocerlo, tenemos que saber dónde está, qué acciones tiene y por supuesto después cómo trabajarlo. Bien, vamos a verlo acá en la imagen. Señor director, el glúteo medio, por favor. Muchas gracias, señor director. Bueno, ahí lo estamos viendo. Vean cómo está posicionado y si ustedes ven, su fibra, su disposición está claramente adecuada para su movimiento de abducción. Miren, con respecto a la articulación de la cadera o coxofemoral, ven cómo pasan bien de costado, ¿sí? Esto es atrás, esto es el sacro, esta es la espina ilíaca antero superior, este es el pubis, acá es el trocánter mayor, ¿sí? Ven cómo pasa por el costado de la articulación de la cadera. Y vean cómo sus fibras, en términos generales, tienen una dirección bastante o en su mayoría vertical o longitudinal. Las más anteriores tienden a ser oblicuas hacia arriba y adelante y las más posteriores oblicuas hacia arriba y hacia atrás. Pero en términos generales, entonces, tiene una dirección siguiendo la longitud del fémur. Vamos a ver primero cuáles son bien sus inserciones.
Y ahí lo estamos viendo. En violeta vemos la inserción proximal. Y en azul vemos la inserción distal. ¿Dónde se inserta entonces? Estamos del lado de afuera del coxal, del ilíaco. Es fosa ilíaca externa. Acá abajo va a quedar un espacio donde se va a insertar el hermano menor de este músculo, que es el glúteo menor. Y acá arriba, en este pedacito acá chiquito, le vamos a dejar para el hermano mayor, para el glúteo mayor. ¿Y cuál va a ser la inserción distal de este músculo glúteo medio? Esta que está en azul, ustedes ya saben cuál es. Trocánter mayor. Y decíamos que tenemos que acordarnos las caras, saber en qué cara se inserta cada músculo. Bien, pero acá no podemos equivocarnos, ¿sí? Vamos a verlo ahí. Viene bien de costado, ¿de acuerdo? Baja, ¿y a qué cara va a llegar? ¿Qué cara le va a quedar libre? Claramente, la cara externa. Míralo acá de frente, ¿lo ves ahí? Ahí se ve bien claramente. Es como una tapa, digamos. Yo lo que hago para que quede más claro, al menos cuando tengo la posibilidad de dar clases presenciales, poner la mano, digamos ya la palma de la mano donde estaría la inserción proximal, y luego bajo los dedos que me van a quedar posicionados justamente a nivel de la cara lateral del trocánter mayor. ¿Se ve? Si nos acordamos de esta imagen, entonces ya claramente nos vamos a acordar a qué cara del trocánter mayor viene llegando este músculo. Tengan en cuenta que es un músculo muy ancho, en forma de abanico, podemos decir. Por lo tanto, si tomamos punto fijo superior, vamos a tener algunas fibras que con respecto a la articulación van a ir quedando por detrás y con una componente horizontal también. O sea, al ser fibras oblicuas, va a tener una componente tanto vertical como horizontal. Y por otro lado, no tan marcado, pero vamos a tener algunas fibras que van a venir quedando ligeramente por delante de la articulación, también con una dirección oblicua, por lo tanto con un cierto componente horizontal. Entonces, esto estaría muy discutido, porque bueno, hasta el día de hoy está muy discutido hasta dónde es posible contraer prioritariamente una parte del músculo y no las otras, pero se plantea de que si tomamos en cuenta solamente las fibras inferiores del oblicuo mayor, vienen pasando por detrás de la articulación. ¿Qué serían? Extensores, o sea, colaborarían muy ligeramente, pero colaborarían en la extensión de la cadera. Y a causa de su disposición oblicua, y por tanto con un cierto componente horizontal, imagínense que tiran de acá para allá, de acá para allá. ¿Qué le pasará a la articulación de la cadera? Son rotadores externos. Mientras que las fibras anteriores, si solamente tomamos en cuenta las fibras anteriores, va a hacer o va a colaborar en la flexión de la cadera, muy ligeramente, pero bueno, está descrito, y a su vez tira por su disposición o por su componente horizontal, tira así. Imagínense que yo tiro el trocánter mayor así, en este sentido. ¿Qué voy a lograr? ¿Hacia dónde voy a girar la cara anterior del fémur? Hacia adentro, o sea que las fibras anteriores colaborarían en la rotación interna de la cadera. Pero si tomamos en cuenta el conjunto del glúteo medio, sería fundamentalmente un abductor. De hecho, es el principal abductor. Y claramente vos ves cómo está posicionado este músculo con respecto a la articulación, bien lateral, fibras prioritariamente verticales, y decir, este tipo realmente, si no es un buen autor de la cadera, es porque no quiere, porque tiene todas las condiciones, es bastante grande, bastante fuerte, así que otra opción no le va a quedar. Ahora, dijimos que este músculo entonces era muy importante como estabilizador, tanto para el deporte, para la vida cotidiana, para la prevención de caídas en adultos mayores, bueno, un montón de cuestiones. ¿Y en qué radica su importancia? ¿En qué es aductor? No. Su importancia radica fundamentalmente cuando consideramos el fémur punto fijo y consideramos la pelvis punto móvil, o sea, la inserción proximal punto móvil, particularmente cuando tenemos un pie en el aire, estamos en apoyo unipodal. Sería quizás un poco difícil explicarlo con esta imagen, pero entonces lo que voy a hacer es cortar, voy a grabar utilizando otro modelo y luego volvemos acá. Simplemente les muestro
¿Cuál sería la acción cuando tomamos punto móvil distal y punto fijo proximal? Ahí lo estamos viendo claramente. Ven cómo tira del trocánter mayor, como siempre, ¿no? Cuando se pone ahí, cuando se pone más amarillo cuando está trabajando. ¿Ven? Ahí se ve muy muy claro. Cuando tira, ¿sí? Genera entonces ese movimiento. Más o menos 50 grados sería el rango normal. Bien, ya entonces ahora les muestro con el otro modelo cuál sería la función que consideramos la más importante cuando toma punto fijo distal y punto móvil proximal. Bien, vamos a analizar la acción del glúteo medio a nivel de la cadera. Vamos a centrarnos en el glúteo medio derecho. Como les decíamos, el glúteo medio se inserta en la fosa ilíaca externa a este nivel y de ahí va a ir al trocánter mayor. Si ustedes desde acá colocan la mano en esta posición y dejan caer la mano, claramente van a caer a nivel de la cara lateral o la cara externa, ahí lo ven, del trocánter mayor del fémur. Si se contrae tomando punto fijo proximal, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Se contrae y va a tirar claramente en este sentido, va a lograr una abducción. Ahora dijimos que esa no era su principal acción o su acción más importante. ¿Cuál era? La estabilización de la cadera. Imaginen que ahora yo empiezo a caminar o a trotar. Entonces el pie izquierdo está en el aire, solamente estoy apoyado en el pie derecho. Entonces, ¿hacia dónde va a tender a caer la pelvis? Claramente hacia acá, ¿sí? Una inclinación lateral interna, ¿sí? Ahora, si cada vez que levanto un pie para caminar la cadera a ese lado se me va a caer, claramente voy a ser muy ineficiente desde el punto de vista energético y además voy a predisponer a un desgaste prematuro de las articulaciones a nivel de la cadera. Por lo tanto, una especie animal adaptada para correr, para trotar como somos nosotros, necesitamos claramente una pelvis que quede bien estable cuando yo levanto un punto de apoyo. ¿Quién facilita o quién permite esa estabilización? Claramente el glúteo medio. Vamos de vuelta. La pelvis tiende a caer para este lado porque levanté la pierna izquierda. Ahora el glúteo medio del lado opuesto a la pierna que yo levanté, sería en este caso el glúteo medio derecho, va a tirar, ¿de acuerdo? Va a tirar logrando estabilizar la pelvis y no dejando que se caiga. Esa es su función principal. De vuelta. Si la pelvis tiende a caerse, el glúteo medio del lado opuesto a la pierna que se levanta tira, ¿se ve? Ahí tira, se contrae acá y estabiliza la pelvis. Lo mismo pasaría para el otro lado si yo levantara esta pierna, ¿sí? La pelvis tendería a caer hacia el otro lado y el glúteo medio del lado opuesto entonces tiraría hacia abajo, ¿sí? Tratando de estabilizar. Entonces no es casualidad que nuestra pelvis tenga esta forma tan cerradita, que los ilion se dispongan de esta forma, de tal suerte que los glúteos medios van a quedar bien laterales, a diferencia de otros primates en donde el ilion está mucho más abierto y el glúteo medio queda más hacia atrás. Entonces, al tener esta disposición y el glúteo medio bien de costado, ¿sí? Yo puedo entonces, si se tiende a caer la cadera, puedo tirar hacia el lado opuesto y, ¿sí? Tirar así, en este sentido, así, y estabilizarla. ¿Cómo podemos ver la importancia de la acción de este glúteo medio? Bueno, hay patologías, se llama Trendelenburg o marcha de Trendelenburg, en donde hay una parálisis a nivel de los glúteos medios. Y si ustedes ven, la persona con ese tipo de marcha caminando, la pelvis se le va para un lado, para el otro, y evidentemente es una marcha completamente ineficiente. Ustedes pueden buscar en YouTube ese tipo de marcha, hay muchos videos que son muy ilustrativos y creo que ahí va a quedar más claro cuál es la función tan importante que tiene entonces este músculo glúteo medio. Hay otro músculo
que de hecho es muy parecido en la exposición de sus fibras, que dijimos es el hermano menor de este glúteo medio, que es justamente glúteo menor. Para verlo vamos a sacar una serie de músculos. Sacamos ese músculo que se llama tensor de la fascia lata. Vamos a tener que sacar el glúteo medio. Lo voy a sacar, lo acabo de hacer, y ahí por debajo del glúteo medio profundo encontramos, vamos a poner ahí así nos damos cuenta bien cómo estamos posicionados, encontramos el glúteo menor, o gluteus minimus sería un sinónimo. ¿Dónde se inserta este músculo? Vamos a ver y luego qué acciones tiene. Ahí lo vemos. En rojo sería la inserción proximal y en violeta la inserción distal. Vean, acá arriba, recordamos, se insertaba el glúteo medio y este se inserta más abajo y tirando más hacia adelante. Esta sería la espina ilíaca antero superior, ¿sí? Espina ilíaca antero posterior, ¿tá? Espina ilíaca antero inferior. Bien, queda posicionado, ustedes ven, de costado a la articulación de la cadera y por estas fibras más anteriores viene quedando un poco por delante. Ahora, ¿dónde se va a insertar? Al igual que el otro, se va a insertar en el trocánter mayor. Pero ¿qué pasa? El glúteo medio, el que venía acá, se insertaba en la cara lateral y ocupaba toda la cara lateral. O sea que esa cara ya queda ocupada. El glúteo menor viene por delante. ¿Sí? Vean que el glúteo medio está acá y el glúteo menor está más adelante. Entonces, ¿qué cara viene a encontrar? Si la cara externa ya está ocupada por el hermano del medio, por el glúteo medio, viene a encontrar la cara anterior. ¿De acuerdo? No se va a ir a la cara posterior porque viene más por delante, ¿sí? Recuerden eso. Entonces va a buscar la cara anterior del trocánter mayor, como lo estamos viendo ahí. Bien, ¿qué acciones puede tener este músculo? Quiere hacer lo mismo que su hermano mayor, pero, o su hermano del medio, sería el glúteo medio, ¿sí? Pero es mucho más chico, o sea que va a hacer lo mismo, pero con menos fuerza. O sea, básicamente la abducción. Vamos a verlo ahí. Y ahí se está viendo trabajar. Ven cómo, acá lo vemos medio de adelante, ven cómo llega la cara anterior del trocánter mayor. ¿Sí? Ahí lo vemos trabajando, entonces colabora, es sinergista del glúteo medio en la abducción de la cadera. Y dado que viene por delante, imagínense que tira desde acá y ven que tiene algunas fibras con cierta dirección oblicua, entonces tira desde acá para allá. ¿Qué les parece que va a pasar con la cara anterior del fémur? La cara anterior del fémur tiende a quedar posicionada hacia adentro, tiende a rotar hacia adentro, es una rotación medial, o sea que este músculo también se le describe una acción en la rotación medial de la cadera. Ahí lo vamos a ver. Dobla la rodilla para que se vea más claramente el movimiento. Y en este caso esta imagen no nos permite sacar esos músculos que están tapando, son el glúteo medio y el tensor de la fascia lata lo están tapando, pero vean ahí al fondo de todo, ahí capaz que se ve mejor. Ven, ahí tira y rota hacia adentro, ¿se ve? Ahí capaz que lo vemos bien. Cuando se pone amarillo, ahí. Como tira desde adelante, provoca que la cara anterior, ¿sí?, del fémur se vaya hacia el medio. Rotación medial. Tengan en cuenta, acá estamos viendo desde atrás, ¿verdad? Estamos viendo el sacro desde atrás y ahí se ve claramente. Por supuesto, al igual que el glúteo medio, también participa en la estabilización de la cadera, pero con mucha menos fuerza. Bueno, vamos ahora a ver lo que es la extensión. Ya vimos flexión con su principal músculo, ya vimos abducción con su principal músculo, y ahora vamos a ver la extensión de la cadera. Entonces, para eso, ¿cómo deberían pasar las fibras con respecto a la cadera? Por detrás. ¿Y qué músculo encontramos por detrás de la cadera? Claramente el músculo glúteo mayor. Ahí lo vemos. Vamos a aislarlo. Ahí está. Vean cómo a nivel de la fosa ilíaca externa agarra solamente un pedacito mínimo.
¿De acuerdo? Mientras que el otro está ocupado por el glúteo medio y por el glúteo menor. O sea que a nivel del ilion, del coxal, ocupa solamente el ángulo, digamos, póstero superior. Pero luego, claramente es un músculo que tiene inserciones importantes. De hecho, es el músculo más fuerte del organismo. Algunos plantean que son los maceteros o algún otro, pero lo más aceptado es que este es el músculo más fuerte. También va a tomar inserción a nivel del sacro, incluso a nivel del coxis. Vamos a verlo aquí, va a quedar más claro. Vean cómo solamente agarra ese pedacito a nivel de la fosa ilíaca externa del ilion y después agarra el sacro inmediatamente por fuera de los agujeros sacros posteriores y agarra un pedacito también del coxis. Y de ahí sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera en dirección oblicua hasta llegar a la base del trocánter mayor. Era por esto que les decía que algunos autores plantean que en realidad este músculo no se inserta en el trocánter mayor porque estaría llegando, digamos, un poquito más abajo y luego agarra parte de la línea de bifurcación externa de la línea áspera. Personalmente, y siguiendo también a otros autores, yo considero que sí, se puede considerar que toma inserción a nivel del trocánter mayor, si bien en su base, y de esta forma sería más fácil de acordarnos que los tres glúteos se insertan entonces a ese nivel, cada uno en su lugar. Bien, ahora ustedes vean, cuando llegamos hacia distal, que tenemos una parte que parece meterse hacia adentro, la que va a buscar el hueso, la que va a buscar la línea áspera del fémur. Esta se llama porción profunda o haces profundos. Mientras que tenemos otra parte, ven esta acá, que ahí parece esta parte acá que parece que estuviera cortada. ¿Sí? Ahí se ve bien. ¿Por qué? Porque esa parte se va a continuar con una membrana ancha que se llama fascia lata, que ahí la estamos viendo. O sea que podemos decir que a nivel distal el glúteo mayor va a tener dos inserciones. Por un lado va a buscar el fémur, la base del trocánter mayor y la parte más superior de la línea áspera, mientras que sus fibras más superficiales van a buscar esa membrana ancha, esa fascia lata, que después vamos a volver a ver, sobre todo cuando veamos rodilla. Bueno, ¿qué acciones entonces va a tener este glúteo mayor? Bueno, claramente va a ser extensor, es el principal extensor de la cadera. Ahí lo estamos viendo desde atrás. Ahí ven cómo cuando se contrae tira de su inserción a nivel del fémur y entonces provoca la extensión. Ahora, a partir de sus fibras, yo ya me puedo imaginar qué otra acción puede tener. A ver, ¿sus fibras son perfectamente verticales? No, sino que tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera, en este sentido. Entonces, si yo tomo punto fijo arriba y sus fibras tiran así, tiran del fémur así, desde atrás, ¿qué acción les parece que puede tener? Van a ser rotadores externos, ahí lo vamos a ver. Ahí va, ahí se contrajo y ahí se relajó. ¿Bien? Cuando se contrae, tira en dirección externa, ¿lo ven? Digamos aquí desde adelante, tira desde atrás, al tirar desde atrás hacia adentro, hace que la cara anterior, a ver ahí va, al tirar desde atrás hacia adentro, hace que la cara anterior del fémur, ¿sí?, se dirija hacia lateral, hacia externo, hacia una rotación externa. De hecho, por ejemplo, en las clases de gimnasia localizada o otro tipo de modalidad de gimnasia, cuando se quiere trabajar específicamente el glúteo mayor, es bastante habitual que se le pida a la persona que haga una extensión y a la vez una rotación externa, digamos, llevando ligeramente la punta del pie hacia afuera, rotando entonces externamente la cadera, lograríamos emular de forma más precisa la acción que tiene este músculo. Lograríamos centrarnos más entonces en su acción. Después vamos a ver bien con
más detalle, con un esquema va a quedar un poquito más claro, yo creo, qué músculos producen la anteversión y la retroversión de la pelvis. Pero ¿qué te parece que puede ser este músculo? ¿Ante o retroversor? A ver, mira, en la anteversión, la espina ilíaca anterior superior, que es esta, va hacia abajo, ¿sí? Y adelante, como que hace este movimiento. Mientras que la espina ilíaca posterior superior, que acá no se ve, iría así. En la retroversión pasa lo contrario, la espina ilíaca anterior superior iría así, hacia arriba y atrás, ¿de acuerdo? Mientras que la posterior superior iría hacia abajo y adentro. Bien, ¿qué te parece que será este músculo? ¿Ante o retroversor, tomando punto fijo distal y punto móvil proximal? Claramente es un retroversor, no hay dudas. Tira de acá hacia abajo, obliga a que la espina ilíaca anterior superior, digo la espina ilíaca anterior superior para tener un punto de referencia, ¿no? Pero digamos, toda la pelvis haga este movimiento, se vaya en este sentido, ¿sí? Retroversión. Eso es importante, por ejemplo, ya algo hablamos con el movimiento del planche o del calambre, si quiero que la persona logre una mayor rectificación a nivel lumbar, le puedo pedir que contraiga, o le debería pedir que contraiga glúteos mayores. Sabemos que la rectificación lumbar se asocia indefectiblemente con una retroversión pélvica, logrando entonces nuestro propósito. Imagínate que te tienen que dar una inyección intramuscular a nivel de la nalga. Bueno, la enfermera lo que va a hacer es dividir lo que sería la región de la nalga en cuadrantes y la inyección la va a dar en el cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos el glúteo mayor, por debajo aparece, entre otros músculos, este nervio, que lo marcó en violeta, es el nervio más grande del cuerpo humano, tiene como 1 centímetro de diámetro, una cosa así, o incluso más, un nervio muy muy importante, que se llama ciático, nervio ciático. Entonces, si al darte la inyección lastimaran, digamos, este nervio ciático, bueno, te vas a engordar de la enfermera y de toda su familia por unos cuantos días. Bueno, vimos la flexión, vimos la abducción, vimos la extensión. Antes de seguir, disculpen, simplemente les menciono, vean que el glúteo mayor no termina de cubrir completamente al resto de los glúteos, sino que el glúteo medio viene apareciendo por ahí, por lateral. Vean esto acá, para tener una referencia, esto sería la cresta ilíaca, ¿sí? Y vean cómo el glúteo mayor viene cubriendo solamente parte del glúteo medio. Sí queda totalmente cubierto el glúteo menor, que bueno, tendría que sacar estos músculos, disecar para verlo por debajo.